Bueno, fíjate. Están grabando. Ovejero, ahora que invito a Greco. Ahí está. Ovejero y Buenísimo. Caruana grabando. Vale. Bueno, muchachos. ¿Qué más? Antes que me olvide. Yo estaba hablando de cuáles son las diferencias y cuáles son las igualdades. No sé. Ahí está. Bueno, muchachos, hay dos fuerzas. Las igualdades son que las dos valen lo mismo. ¿Sí? Si una vale 10, la otra tiene que valer 10. ¿Por qué? Y por lo de recién, fíjense, si vale 9 y si uno vale 10, le sacan 1 tonelada de peso, va a valer 9 toneladas el desplazamiento. Bueno, entonces, siempre el barco, lo que esté flotando, siempre va a buscar la igualdad. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir para arriba. ¿Para qué? Para desplazar menos agua, para desplazar la misma cantidad de peso que tiene el barco. Justamente por eso se llama desplazamiento. Una igualdad, entonces, es que las dos tienen la misma magnitud, las dos valen lo mismo. Otra igualdad es que están en la misma vertical. ¿Sí? Están en la misma vertical. Cuando el barco está drizado. Estamos hablando del barco cuando está en reposo. Y una diferencia, que es la única en realidad, es que una va para arriba y una va para abajo. Y menos mal, porque si no, nos iríamos al fondo o saldríamos para la nube. Pero bueno, es así. Esas diferencias, esas igualdades se llaman principios, o sea, la primera condición y segunda condición del principio de Arquímedes. Cuando ustedes algún día, si alguien les pregunta, o algún profesor, lo que fuera, le dice sí, porque Arquímedes tiene un principio y tiene dos principios, bueno, son esos. Esos principios son que las dos fuerzas están igualadas, que están en la misma vertical, y que son opuestas. Iguales opuestas y en la misma vertical. Bueno, después, otra pregunta que ya la contestamos varias veces, pero la suelo haber contestado otra vez. Perdón, Esteban, que te interrumpa. Vos sabés que veo la pantalla de Salazar nomás, no puedo ver otro. Voy a salir y volver que yo pensé que era lo mío también. veo solamente, claro, se ve la pantalla Hay de que apagar Salazar el nomás. micrófono. Hay que apagar el micrófono. No, es como que está anclado la pantalla de Salazar. Es como que se me colgó en realidad, no sé por qué. No, tiene que apagar el micrófono Salazar. No, está como anclado y solamente habla el profesor, pero se ve solamente la pantalla del hablante, que es bueno, fíjate si no tenés que mandar para el costado de la pantalla. Yo estoy con el celular y yo con el celular voy para un costado y voy para un costado para el otro y listo. Claro, que generalmente a mí me da la opción de anclar uno, pero ahora no puedo directamente, como que está anclado Salazar y no lo puedo sacar, por más que quiera tocar otro. No, por eso es como ¿A todos les pasa lo mismo? A todos, sí. Es como que está colgado. Sí. No puedo hacer, Esteban, ¿eh? Yo acá no lo veo. No salí, Esteban. Bueno, no sé qué hacer. Esperen que busque a Salazar. Y a ver, Salazar no se puede ir y volver. O si no. A ver. Ahora sí te veo. Ahí está. Ahora sí. Buenísimo. Yo no hice absolutamente nada. Se había trabado con la pantalla de Salazar, parece, no sé por qué. Listo. Bueno, muchachos, presten atención. Bien, ya está solucionado. Bueno, ¿qué nos perdimos entonces? Nada. La diferencia son dos. O sea, diferencias, igualdades es sencillo. Son iguales en magnitud, o sea, valen lo mismo, entre paréntesis. Están en la misma vertical y son opuestas. Después, otra pregunta. ¿Qué es el centro de carena? Bueno, ya dije veces, pero lo vuelvo a decir. Centro de carena es el centro del volumen que está sumergido.
¿Cómo llamamos el volumen que está sumergido? Carena, obra viva, como quieran. A mí me gustaría que nosotros empecemos a llamarlo carena, pero si le dicen obra viva, está bien, pues se están refiriendo a eso. Bueno, el centro de ese volumen sumergido se va a llamar centro de carena. ¿Con qué letra se va a...? ¿Cuál es la nomenclatura del centro de carena? ¿Cómo lo van a encontrar en un manual, en un plano? Con la letra B. La letra B o, en muy pocos casos, con la letra C. Pero por lo general la letra B. Bien. Otra pregunta que ya le habíamos respondido. ¿Cuándo se mueve el centro de carena? Muy sencillo. Cuando aumenta la fuerza peso. O la corres. Pero te lo hago más fácil. Cuando se modifica la forma de la carena. O sea, ¿cuándo se modifica la forma de la cadena? Y cuando se Cuando tiene escora. que hacer más fuerza de empuje. ¿Cómo? Cuando tiene que hacer más fuerza de empuje. También, a ver, es verdad, cuando el barco se hunde, ustedes fíjense, cada vez que yo hundo el barco, cada vez que yo le saco peso al barco, cada vez que yo lo escoro, o cada vez que yo lo vapro o yo lo bopo, lo que siempre va a pasar, se va a modificar la carena, la obra viva se modifica, cambia su forma. ¿Sí? Entonces, cuando se cambia la forma de la carena, entonces sí o sí el centro de esa forma se va a modificar. O sea, son varios motivos que pueden producir la forma de la carena. ¿Y cuáles son los motivos? Y una ola que lo escora, un viento que lo escora, un peso interno que yo moví que lo hace escorar. Lo que usted, cargué peso, sí, bueno, entonces se hunde. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, ahora la carena se fue para arriba. Yo tuve consumo de tanque, sí, entonces alivianamos el barco, entonces el centro de carena se va para abajo. El centro de carena, como es un centro, entonces va a estar sujeto a la forma de la carena. Bien, ¿alguna pregunta de esto? O sea, profe, que constantemente está cambiando en realidad el centro de carena. Si el barco no está en el muelle, sí, está todo el tiempo cambiando. Pero bueno, igual a la hora de hacer las cuentas, más o menos tratar de tomar un punto, ¿no? De equilibrio. Sí, en realidad, muchas cuentas no se hacen. Acá lo que estamos hablando nosotros son la parte teórica. A ustedes después lo que les va a interesar es, principalmente, lo que son los tanques, son los niveles libres. Que era lo que estábamos hablando hace un ratito, con este dibujito, se escoraba, y que entonces al escorarse, los tanques se van para un costado, los líquidos se van para un costado, el otro van para otro lado, se va para otro costado. Entonces eso va a generar que el centro de gravedad se mueva para todos lados. Pero bueno, ahí sí quizás tengas que sacar alguna cuenta, sobre todo con barcos grandes. Con barcos chicos no se le da bola, porque no influye tanto. ¿Por qué un barco chico? Porque tiene 8 tanques, tiene 2 tanques, 4, 6, 8, 10. Con esa cantidad de tanques no pones en riesgo, vamos a decir, a la embarcación. La vas a poner en riesgo si vos haces todo el trasvase y te van a subir una red. Ahí sí, pero cuando vos estás navegando no hay tanto riesgo. El tema es para el día de mañana. Si ustedes están en un barco que tiene 60, 70, 80 tanques, ahí sí se complica el asunto. Bueno, nosotros nos estamos capacitando para estar en un barquito un poquito mejor. Bueno. Entonces, decime. ¿se va a mover cuando se mueva la línea de flotación? Está buena esa respuesta. Me encantó esa respuesta. 10 puntos. Si la línea de flotación se mueve para arriba, para abajo, o para un costado, para el otro, entonces el centro de carena se va a mover. Perfecto. Así de simple, así lo simplificaste muy bien. Y eso es porque lo entendiste. ¿Entendés? Usaste un concepto bárbaro. Bueno, ¿cuándo aumenta la carena?
Bueno, cuando cargamos más peso, cuando aumentamos el calado, ¿sí? Ahí no va la respuesta tuya cuando cambia la línea de flotación, porque la línea de flotación puede cambiar para abajo. Y bueno, entonces ahí no aumentó la carena. Cuando el peso es mayor que el empuje. Bien, perfecto. ¿Eso qué significa? Significa que pusiste peso. Entonces, Claro. el centro, ¿qué va a pasar? Y bueno, se va a hundir más. Al hundirse más, vamos a tener más carena. O sea, teníamos acá la línea de flotación, pusimos más peso, se hundió, tenemos más carena. Buenísimo. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que sí se tienen que dar para que se mantenga un buque flotando en reposo? Bueno, muchachos, esto es todo lo que hablamos. O sea, te la simplifico. ¿Por qué flota un barco? Que fue la primera pregunta que les hice a ustedes. ¿Y por qué flota? Y bueno, fundamentalmente flota gracias a que el empuje que recibe el agua es igual al peso del barco. ¿Sí? Entonces, peso es igual a empuje. ¿Por qué flota un barco? Y porque el empuje que recibe, gracias a que se desplazó agua, es exactamente, vale lo mismo, tiene la misma magnitud que el peso. ¿Sí? ¿Vamos? Las dos fuerzas siempre estén vertical y opuesta, con el mismo peso. Excelente, excelente, excelente. La misma vertical, ¿sí? La misma vertical y obviamente opuesta. Esas dos fuerzas, si presentan estas tres cosas, el barco va a estar, o lo que fuera, va a estar flotando en reposo. Peso y empuje iguales, en la misma vertical y opuestos. Ahí está en reposo. Porque ¿qué pasa? Si ustedes agarran un peso y lo mueven en una banda, el centro de gravedad se va a ir para esa banda, ¿sí o no? Entonces ahora se pierde el equilibrio, deja de estar en reposo. ¿Por qué deja de estar en reposo? Porque ustedes tienen acá un peso, un barco, perdón, ¿sí? Tienen la fuerza de empuje en rojo, en crujía. Fíjense esto y fíjense esto. Yo agarro una fuerza peso, está en crujía. Si las dos fuerzas son iguales, el encendedor va a quedar de por vida ahí. Ahora, si ustedes mueven un peso y lo mandan a una banda, entonces el centro de gravedad se va a mover para el lado de la banda. El equilibrio. Miren lo que va a pasar. Si yo hago fuerza, ¡pum!, se escora. ¿Me siguen? Ahí perdió el reposo. ¿Y qué va a pasar? El centro de cadena se mueve al escorarse el barco. Sí, Sí, profe. ¿Para dónde se va? sí, se escora para el otro lado, para la izquierda. Sentido horario. No, el centro de cadena, Siempre se corre para el lado que más peso tiene. O más escorado para el está. lado de la escora, sí, para el lado donde se Para escora, la muy bien escora, ahí. sí, sí. Se va a ir para donde está el centro del volumen sumergido. La línea de flotación, ponerle que sea esta. Entonces se va a venir acá. ¿Y qué pasó ahora que quedó acá? Igualan. Están en la misma vertical. Están en equilibrio. Entonces el barco queda escorado, pero permanentemente escorado. Una escora permanente. ¿Por qué? Porque ahora hay un equilibrio. Están las dos fuerzas iguales, opuestas en la misma vertical. Hasta que yo no mueva el peso a crujía, el barco no se va a drizar. Yo agarro este peso, lo vuelvo, este peso que tenía acá, este que está acá, lo vuelvo a crujía, ¿sí? Como el dibujo. ¿Vamos? Acá está el dibujo. Yo había agarrado un peso, agarrado un peso y lo había puesto a la banda. El centro de gravedad se me vino para acá, se escoró el barco. Agarro este peso, lo vuelvo a meter a la otra banda como para que el centro de gravedad vuelva a crujía. Bueno, esta es la línea de flotación, ¿verdad? Bueno, entonces vuelvo el centro de gravedad a crujía. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se va a drizar. Y este centro de cadena va a volver a crujía. Listo, ya está.
Pero bueno, estamos hablando de estabilidad, O sea, solo la flotación nos está empujando la estabilidad, cosa que no quiero hablar ahora, porque es para otro tema. Ahora flotación. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que se mantenga el barco flotando en reposo? Sencillo. El peso y el empuje tienen que ser iguales, tienen que estar en la misma vertical y tienen que ser opuestos. Buenísimo, listo, ya está. Pregunta número 9. Perdón, Esteban, que te interrumpa, porque ya son 1:30 y me tengo que ir porque me van a cerrar los locales después ya para mañana. Esto va a ser Sí, todas las decime. preguntas del ¿cómo se llama? Del examen, de la La autoevaluación. autoevaluación. No van a hacer la misma pregunta, pero va a ser este tema. No, sí. Todo referente a esto. No vas a tener ejercicio matemático, nada de eso, porque no he explicado. Nada. Nada de Listo. matemática, todo teórico hasta ahora. Bueno, disculpa que, bueno, son igual de 1:30, pero me tengo que ir porque me van a cerrar unos locales ya para mañana, no voy a poder ir a retirar las cosas. Andá tranquilo, no te preocupes. Dale, gracias, Esteban, que te da ¿Tu buen nombre día, era? buen fin de semana. Listo, ya te tengo, listo. Bárbaro, buenísimo. Bueno, terminamos que nos falta poco. ¿Qué le pasa al centro de gravedad del buque si se escora por una ola? Se mantiene igual, porque se cambia únicamente cuando se modifica un peso. Excelente, 10 puntos. Vuelve a su lugar original. No, Vuelve. Hace que el buque los vuelva. escuché medio raro. ¿Cómo? Que no se mueve el centro de gravedad y hace que el buque vuelva a su lugar. Excelente, perfecto. Bien. El centro de gravedad, si no mueven un peso ustedes, no se va a mover. Justamente puede ser el equilibrio de los pesos, si ustedes no movieron nada. Y la ola, ahora, si ustedes tienen algo flojo, y la ola hace mover una red, un tacho, un peso, bueno, ahí sí. Pero Ahí te mueve el centro de cadena. Claro, profe, yo por eso se mueve el centro de entendí. cadena, está bien, pero a ver, si vos me agarrás y me decís, que se movió algo, bueno, macanudo, pero yo no te estoy presentando eso como un problema. ¿Sí? Bueno, último. ¿Qué le pasa al centro de gravedad del buque si consumimos un tanque de doble fondo? Bueno, ya lo dije también. No. ¿Cómo, profe? Centro de No le pasa gravedad. nada. No le pasa nada. Aumenta la fuerza de Acá empuje. tengo un Porque tiene menos ¿Y al peso. centro de gravedad qué le pasa? El Este centro de gravedad tanque de doble sube. fondo no está más. Se va para arriba. También claro, es porque verdad. se cuenta el peso. Le Sube sacás la peso, 2. digamos. Sí, bueno, Saca pero yo estoy peso. hablando del centro. Yo estoy hablando del centro de gravedad, no del empuje. O sea, ¿aumenta el empuje? Sí, es verdad, tenés razón. No está mal lo que decís, pero no es lo que estoy preguntando. Yo lo que estoy preguntando es qué le pasa al centro de gravedad, no qué le pasa al empuje. Y el centro de gravedad no cambia. Sí, se va para arriba. Disminuye el centro de gravedad. Disminuye. ¿Cómo disminuye? Se va para arriba y en todo caso Aumenta la cadena. magnitud. Así es También, el pero peso. yo estoy hablando del centro de gravedad, ¿qué le pasa? ¿Se va para arriba, se va para abajo? Se va para arriba. Se va para arriba porque le sacamos un peso. Sí es verdad que disminuye en cuanto al tema de magnitud. O sea, va a valer menos. Y sí, porque este tacho que tenía, no sé, 2 toneladas, bueno, esas 2 toneladas no va a valer más. Pero está bien eso. Pero acá lo que pasó también importante es que se nos fue para arriba. ¿Por qué? Porque sacamos un peso de abajo. Es importante eso. Después en estabilidad. Queda menos estable. Exactamente. Pero eso no, después lo vamos a hablar. No sé, quizás ustedes con otra materia están viendo este tema. ¿Puede ser? No, la verdad que no. porque uno asimila con el tema del laburo nuestro. O sea, Buenísimo. tenés menos combustible, tenés más pescado en la cubierta, o sea, queda menos estable el barco, a eso me refiero. Bueno, me alegro y me da un poco de tranquilidad escucharlo, porque de eso se trata esta materia, justamente, para que ustedes entiendan por qué pasan las cosas. Perfecto, excelente. Bueno, muchachos, la que es flotabilidad ya está. ¿Sí? Ya es
tranquilo, ya tienen todos los conocimientos, vamos a decir. Ahora lo que tienen que hacer es expresarlo para ver qué es lo que ustedes interpretaron. Pero si ustedes no tuvieron ninguna duda o resolvieron las dudas que tuvieron en este cuestionario, lo pasan por arriba con los ojos cerrados. Profe, entonces, para quedar claro, la respuesta número 10, la pregunta número 10, sería que disminuye porque se le saca un peso, ¿no? El centro de gravedad. No, la respuesta a la pregunta número 10, la pregunta es, ¿qué le pasa al centro de gravedad del buque si consumimos un tanque de doble fondo? Entonces, lo que uno que debería que decir, o lo que les cuento que pasa, es, principalmente el centro de gravedad se va a elevar, se va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque sacamos un peso de abajo. Y otra cosa que pasa, en realidad el centro de gravedad lo que le pasa es se va para arriba. Lo que le pasa es a la fuerza. Una cosa es el centro de gravedad, ¿verdad? Y otra cosa es a la fuerza. Sí. Al centro de gravedad se va para arriba y el peso se va para abajo en lo que es la magnitud, vale menos. O sea, si antes valía 20 toneladas y vos le sacás 2, el peso ahora va a valer 18. ¿Sí? 18 toneladas de desplazamiento. Pero esto estamos hablando de peso. Ahora, al centro de gravedad se va para arriba. El centro de gravedad no tiene una medición, el centro de gravedad no se mide 500 toneladas. El centro de gravedad es el punto de aplicación. El centro de gravedad es el punto de aplicación. El centro de gravedad no es que vale 18 toneladas. Lo que vale 18 toneladas es el desplazamiento. El centro de gravedad es donde se aplican esas 18 toneladas. Entonces la respuesta es que el centro de gravedad, al sacar un peso de abajo, el equilibrio se va para arriba. ¿Cómo se llama el equilibrio? Centro de gravedad. Listo. Bien. Perfecto. Ahí quedó claro. Profe, y el empuje se mantiene igual, ¿verdad? Y el empuje, en realidad, el empuje va a valer, el empuje, si vos le sacás 2 toneladas, va a valer, varía 20 el empuje. Vos le sacás 2, entonces el barco va a flotar más, ¿sí o no? Entonces va a haber menos volumen. Al haber menos volumen, entonces, en un momento va a llegar a valer 18 toneladas el empuje. El empuje siempre va a valer lo mismo que el peso, siempre. Siempre se va a querer compensar. Si vos le sacás 2 toneladas... Pero ¿cómo? yo digo el empuje, no el centro de carena. Por eso mismo, el empuje, ¿cuánto valía? 20 toneladas. Vos le sacás 2 toneladas de peso, entonces el empuje va a ser mayor al peso. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a hacer flotar. Cuando el barco desplace 18 toneladas, que es menos que 20, entonces ahí se equilibra. El barco está con esta línea de flotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque está desplazando 20 toneladas de agua. Ahora, si vos le sacás 2 toneladas dentro del barco, entonces el barco va a pesar 18 toneladas. Porque vos le sacaste 2 toneladas al barco, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, lo que vas a desplazar son 18 toneladas. Entonces, como tenés que desplazar menos agua, tenés que correr menos agua, desplazar menos agua, entonces la línea de flotación va a bajar. Ahora, esto que estás desplazando son 18 toneladas de agua. El problema es cuando vos
superás la cubierta, que es el tope de desplazamiento que podés desplazar, de agua que podés desplazar, que ponele que sean 40 toneladas. Entonces, cuando vos superás esas 40 toneladas que podés desplazar de agua, y vos le seguís cargando peso, entonces ahí te vas al fondo. ¿Por qué? Porque el peso del barco es mayor a las 40 toneladas que podés desplazar con la carena. Entonces ahí te vas al fondo. Porque el empuje tiene un límite, el peso no. El peso no tenés límite, porque el límite lo pones vos. Vos si querés cargar un barco de 10 toneladas con 40 toneladas, lo hundís. ¿Por qué? Y porque vos tenés un desplazamiento, un tope de empuje de 10 toneladas. Más de eso, el barco no. Y después, por razones de seguridad, a vos te obligan a llenarlo a 5 toneladas. Por eso uno siempre lo llena a más, porque el barco aguanta más. El barco, por ley, te aguanta, ponele, 5 toneladas. Y todo el mundo lo carga con 7. Total, aguanta. Sí, pero está pensado para que aguante 5. Y bueno, un día va a explotar, y un día explota. Y ahí es cuando se mueren algunos. Pero es como todo, muchachos. Ustedes agarran una camioneta, una F100, ¿sí? Ahí ya está la Agarrás, línea de flotación. Es que te la voy a hacer fácil. Vos agarrás una F100 y la comprás para hacer fletes, ¿sí? Y la F100 aguanta, por decir un número, 1000 kilos. Y te das cuenta de que podés ahorrarte un viaje si luego le pones 1500 kilos. Y no pasa nada porque la chata la aguanta. Y un día te explotan los amortiguadores. Bueno, ¿qué pasó? Te dejó en la ruta. No pasa nada, te puteas un poco, viene el seguro, viene un amigo, te saca del lugar, ya está. Pero en el barco, cuando explotan esas cosas, se hunde un barco y mueren gente. Es lo mismo. El barco está pensado para que lleve tanta cantidad de peso. Si vos te excedes, bueno, una vez te aguanta, dos sí, pero están todo el tiempo excedidos. Entonces después cuando viene una tormenta, que es cuando el barco tiene que aguantar, pasan algunas cosas. Además de, no quiero decir el factor humano en cuanto al tema de que quizás no tienen la capacidad como para superar una tormenta. Lo que pasa es que uno la tiene esa capacidad seguramente, pero cuando el barco está en condiciones. Ahora, se te rompe un chapón porque saltó la soldadura, porque estuvo todo el tiempo sobreexigido, y bueno, chao, fuiste. Pero bueno, nos estamos yendo de tema. Eso Ya pasa con cuando esto, alargan, ¿no? También a los buques para agrandar la bodega. No, porque vos podés alargar un barco. El tema es que cuando vos alargás un barco, hay un montón de cosas que tenés que hacer, ¿viste? Tenés que cambiar motor, línea de eje, tenés que hacer un montón de cosas. Y se entiende que vos los estás haciendo con inspecciones, se entiende que la gente que está soldando es gente que está capacitada, se entiende que el lugar donde se está haciendo es un lugar que está habilitado. Entonces se entiende que los materiales son de primera, se entiende que está todo certificado. Entonces lo que pasa es que uno es el peón, uno está trabajando dentro del barco y uno no está viendo cómo están. Uno cree que las cosas se hicieron bien. Profe, disculpe, se va a volver a cortar, dice. El tema de la evaluación, ¿cuándo la sube? Porque se va a volver a Como cortar. el horario bien, en el horario de la materia, dentro de dentro de una semana se sube la autoevaluación. En una ¿La próxima semana, clase tenemos uno o tenemos la autoevaluación? La próxima clase. lo que podemos, si ustedes quieren, lo que podemos hacer es hacemos un Zoom, por si alguno de ustedes tiene alguna duda, y una vez que terminamos el Zoom, subo la autoevaluación. Bueno. Como quieran ustedes, si ustedes ya se sienten capacitados para entrar en la autoevaluación, listo, yo para mí mejor, no hago el Zoom, no tengo problema. Pero eso lo vamos viendo en la semana, tenemos una semana para charlar. Bueno, dale, vemos la semana entonces. Bueno, muchachos, yo creo que ya estamos bastante bien, así que cualquier cosa, si hay alguna pregunta,
usemos el campus, muchachos, para contactarnos. Así de paso nos ven que estamos laburando. ¿Sí? Porque por WhatsApp no tienen control. Nosotros podemos estar trabajando a full por WhatsApp, pero no ven ellos los avances que nosotros tenemos. Ellos me refiero a mi jefe. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, Esteban. No. Listo. Entonces damos por finalizada la clase y nos vemos la semana que viene. Dale, Cualquier buenísimo. pregunta que surja, Nos vemos el jueves, viernes. Jueves, Ya, profesor. el viernes. Un fin de semana. Luego nos está viendo Nos vemos, compañeros. compañero. Chao, chao. Chao, compañero.